Entonces, ya comencé a grabar, entonces vamos a ver un poco acerca de la lección basta el uso de las tablas. Ok, ya. Entonces, bueno, lo que ustedes tienen que entender cuando vamos a hablar de las tablas termodinámicas, si tablas y otros ejercicios allá la calidad, volumen, etcétera. Ok, ya. Tengo unos 3 ejercicios que podríamos repasar, pero bueno, los vamos a ver a la par de la tabla. ¿Ya? Entonces, todo esto voy a saltarme un poco. Vamos a arrancar con este ejercicio de aquí. ¿Ya? Sorry que se demora un poco el avanzar la diapositiva. Creo que es por la conexión. No se preocupe. Ya, entonces, ¿qué es lo que qué es lo que les pediría típicamente en un ejercicio para las tablas? Es que ustedes reconozcan dos propiedades súper importantes. Dos propiedades súper importantes que son la temperatura y la presión. ¿Ok? Esas dos propiedades ustedes deben conocer para poder definir cómo es una sustancia, cómo es un fluido, cómo es la materia. ¿Ok? Si ustedes conocen estas dos propiedades, están hechos. ¿Ya? Ustedes van a comprender cómo reacciona, cómo interacciona la materia con el entorno. ¿Ok? Ustedes conocen temperatura y presión, es lo más clave. ¿Ya? Entonces, esto vamos a verlo en cualquier tabla termodinámica. ¿Ya? Creo que ya les facilito la misma. Pero la temperatura va a estar dada en grados Celsius entre la tabla termodinámica en sistema internacional y la presión va a estar dada en kilopascales también del sistema internacional. ¿Ya? Ya les mostré la tabla para que puedan entender mejor. Pero otra propiedad muy importante que ustedes van a visualizar dentro de las tablas termodinámicas es la entalpía. ¿Ya? La entalpía va a estar dada en kilojoules sobre kilogramo. ¿Cuál es la diferencia que ustedes notarían entre la entalpía, la temperatura y la presión? Preguntándoles así seriamente. ¿Qué pueden notar? La temperatura viene dada en grados Celsius. La presión viene dada en kilopascales. ¿Qué diferencia ustedes pueden notar entre esas dos propiedades, la presión y la temperatura, con respecto a la entalpía? ¿Qué diferencia pueden notar? Que son energía. Ya, o sea, fíjense en las unidades. Muy bien, muy bien. Estamos hablando de energía. Perfecto. Pero un poco más allá, solo fíjense en las unidades. ¿Qué diferencia pueden visualizar? Grados Celsius o grados centígrados, kilopascales. El otro tiene kilojoules sobre kilogramo. ¿Qué diferencia tiene? Son propiedades intensivas. Intensiva y extensiva. Exact, exactamente. Aquí lo que estamos haciendo es cuantificando la entalpía. Y debo recalcar, no es solo entalpía. Cuando está en minúscula, se refiere a entalpía específica. ¿Ok? Ahí estamos hablando de entalpía específica. ¿Ya? Cuando tengamos el H minúscula. El H mayúscula simplemente va a referirse a entalpía. Y la diferencia es que la entalpía específica va a estar dada por unidad de masa. ¿Ok? Puede ser kilogramos, puede ser miligramos, puede ser gramos. ¿Ya? Aquí está dada por el sistema internacional. ¿Ya? Por eso estamos utilizando kilogramos. ¿Ya? Y ustedes deben reconocer que kilojoules es 1 por 10 a la 3 joules y nos referimos a energía. ¿Ya? Entonces, de alguna forma u otra, la entalpía se refiere a la cantidad de energía que puede albergar en 1 kilogramo de masa, ¿ya? De cualquier sustancia. Aquí no estamos seleccionando una sustancia, quizás sea el agua. Vamos a tomar como ejemplo el agua, ¿ok? Esa va a ser nuestra sustancia en este caso, ¿ya? Para ir trabajando con las tablas termodinámicas, ¿ok? Primer punto, ¿ya? Primer punto es que entiendan qué propiedades vamos a utilizar comúnmente en la tabla termodinámica. Temperatura, presión y entalpía específica. ¿Ok? ¿Ya? Creo que si ya les indico esto, ustedes pueden definir cuál es la diferencia entre propiedades extensivas y propiedades intensivas. ¿Cierto?
Si tienen entendida esa parte como tal, si les menciono algo a mí, ¿no? ¿Tienen idea? ¿No? Como el mismo nombre lo indica, cuando nosotros hablamos de propiedades extensivas, es que ellas van a aumentar, van a disminuir o van a depender netamente de cuánta masa, cuánto peso, cuánta materia hay en la sustancia. ¿Ok? Dependen de cantidad de materia. A eso nos referimos con propiedades extensivas. Por ejemplo, decimos que un carro tiene propiedades extensivas que van a depender de su tamaño. No podemos hablar de que las propiedades, ya sea densidad, ya sea entalpía, ya sea entropía, van a ser las mismas de una moto con respecto a un camión, porque dependen de su masa, o sea, dependen de cuánta materia alberga ese producto, ese material, ¿ya? De eso va a depender. Mientras que en las intensivas son propiedades que no dependen de la cantidad de materia, ¿ya? No dependen de cantidad de materia. Ustedes se preguntarán qué tipo de propiedad puede ser intensiva. ¿Ya? Por naturaleza, yo puedo decir que una propiedad intensiva es la temperatura. Por naturaleza. Porque ella no depende de cuánta masa, cuánta materia existe dentro de un producto o dentro de un material. ¿Ya? La temperatura no depende de eso. También podríamos decir asimismo la presión. ¿Ya? Esas dos propiedades son por naturaleza intensivas. O sea, por naturaleza no dependen de cuánta materia yo tenga. Mientras que el peso, la masa, perdón, el peso, la densidad, el volumen, todas ellas dependen de la masa por sus relaciones, las fórmulas, las ecuaciones que ustedes ya deberían conocer a estas alturas. ¿Ok? Ya, entonces tenemos esas tres propiedades inicialmente. Ahora, ¿a qué nos referimos con esta X de aquí? Alguien que tenga idea, alguien que me pueda indicar. ¿A qué se refiere esa X? Calidad. Perdón, calidad, creo que escuché por ahí. Sí, calidad. Sí, exactamente. Vamos a referir a la calidad. ¿Ya? Sorry que no encienda la cámara, porque eso me ayuda con la velocidad de internet. ¿Ya? Entonces, X, simplemente, perdón por eso, X se va a referir a la calidad. Y a diferencia de las otras tres propiedades que ya visualizamos, no tiene unidades. ¿Ok? X es adimensional. Cuando me refiero a una cantidad, a una propiedad, a un parámetro adimensional, quiere decir que no tiene unidades. No tiene unidades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que podemos ver a la calidad? ¿Cómo la podemos medir? La calidad siempre va a estar entre 0 y entre 1. ¿Ok? Pero aquí nos hará falta un diagrama que ustedes lo van a tener que utilizar a lo largo de toda la materia. De aquí en adelante lo van a tener que utilizar. Déjenme borrar esto de aquí. ¿Cómo podríamos ver la calidad de una forma gráfica? ¿Cómo podríamos ver todas estas propiedades de una manera gráfica? Con un diagrama, temperatura, perdón, bueno, temperatura, no se visualiza bien, déjenme ver. Ahí. Hay diagramas temperatura, volumen específico, o hay diagramas presión, volumen específico. ¿Ok? Estos dos diagramas ustedes deben como que guardárselos en la mente, porque cualquiera de los dos les puede aparecer para poder describir más sustancias. ¿Ok? Temperatura, volumen específico, presión, volumen específico. ¿Ya? Más común es el de aquí, presión, volumen específico. Es el más común. Temperatura, volumen específico como que no es tan, o sea, tan aplicable a la práctica. ¿Ya? No se suele aplicar mucho en la práctica, sino temperatura, entropía. Pero eso lo verán más adelante. ¿Ok? Y en estos dos diagramas, deben recordar que si ustedes les hacen
graficar algo, deben tener las correspondientes unidades. Aquí tenemos kilopascales. Acá vamos a tener, como es volumen específico, vamos a tener metros cúbicos sobre kilogramos, y acá también, metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser como que lo único de estos dos diagramas? ¿Qué es lo único de estos dos diagramas? Ambos van a tener esta curva. Ambos van a tener una curva similar. ¿Ya? ¿Tienen entendida esta parte? ¿La pudieron revisar en clases o no? Los diagramas temperatura, volumen, presión, volumen. ¿Sí la pudieron revisar eso o me estoy adelantando un poco? ¿Sí? ¿Alguien me pueda responder, por favor? Para ver si avanzo, retrocedo, si desean que vuelva a repetir, algo que no se logró entender muy bien. ¿Está todo claro? ¿No tienen preguntas? ¿No? ¿Seguros? Recuerda que tienen lección mañana, entonces sí, preferible que quede todo claro. ¿Ya? ¿De dónde viene esa curva? Ok, esa curva es una forma de relacionar la temperatura con el volumen específico, es decir, una propiedad intensiva por naturaleza con una propiedad que era extensiva desde el inicio, pero se volvió específica. Asimismo, la presión es intensiva y se relaciona con una propiedad específica con ese diagrama. ¿Ya? Pero aún no he terminado, o sea, esa es la primera parte. ¿Ok? Aún para poder describir todo el diagrama no he terminado. Pero esa curva, lo que me va a permitir deducir, lo que me va a permitir hallar es las fases de la sustancia. ¿Ok? Es la que me va a permitir diferenciar en qué fases se encuentra mi sustancia, en condiciones de temperatura, digamos. A alta temperatura, ustedes cuando someten una olla, por ejemplo, una olla de presión o cuando ponen una olla a calentar, una agua a calentar, generalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando quieren, no sé, café o quieren té caliente, ustedes ponen la olla, la tetera, la ponen a calentar y cuando llega un sonido, como un silbido, proveniente de esa tetera, es porque el agua está comenzando a evaporarse. Es decir, que una parte de esa agua está como vapor. Okay. Reformulando todo esto. Recordemos que el agua, o bueno, la materia, va a tener tres estados, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos estados? Los tres estados que siempre han escuchado para la materia. O para el Sólido. agua en este caso. Exacto. Vamos a tener el estado sólido, que está presente en los cubos de hielo, el estado líquido, que es el agua que beben de sus termos, y vamos a tener el estado gaseoso, ¿ya? Que a lo que me refiero con el estado gaseoso son las burbujas, son el vapor que va saliendo de la tetera cuando ustedes ya la calientan, ya comenzó a ocurrir ese silbido o ese pitido, ¿ya? Entonces, esos tres estados muy bien definen a la materia de forma muy general, pero en esta asignatura nosotros necesitamos describir con mayor precisión qué es lo que está pasando, cómo la materia se está comportando a ciertas condiciones de temperatura, a condiciones de presión, ¿ya? ¿Por qué me va a servir esto? Para poder desarrollar materiales, para poder desarrollar mecanismos, maquinaria que puedan soportar altas condiciones de temperatura y altas condiciones de presión. ¿Ok? A la larga, por ejemplo, una futura aplicación. ¿Ya? Pero esa es la idea base. ¿Ok? ¿Se entiende hasta allí? Más o menos lo que hemos tratado. Si se logra entender, desean que lo vuelva a repetir. Sí, ok, perfecto. Entonces, partimos de esos tres estados, pero en la ciencia no es que vamos a trabajar con esas palabras. De ahora en adelante
hay términos que ustedes deben comprender. Uno de esos primeros términos es el siguiente. Tenemos esa curva, ¿no? Esa curva que la llamaremos domo o campana de saturación. Ustedes pueden llamarle de cualquier manera, pero a lo que se refiere es que esa línea va a denotar la saturación, ¿ok? Y ya vamos a entender a lo que se refiere con saturación. Pero primero, dentro del domo de saturación, vamos a tener algo que se conoce como mezcla saturada. ¿Ya? Vamos a tener la mezcla saturada. ¿Ok? Dentro, siempre que yo esté dentro, o sea, por debajo de esta curva, ustedes pueden ver, vamos a llamarle a esa fase mezcla saturada. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con mezcla saturada? Que una parte es vapor o gas, otra parte es líquido. ¿Ya? Como lo que pueden ver en las ollitas, ¿no? O en las teteras. Ustedes, ok, pueden ver el vapor que está saliendo de esa tetera, pero a su vez tienen el agua caliente, perfecta para su pez. ¿No? O sea, ustedes tienen una convivencia de ambos estados. Ambas fases, tanto vapor como líquido, están en el mismo recipiente, ¿ya? Están en el mismo entorno, en el mismo lugar. ¿Ok? Están conviviendo ambos. No es que solo es vapor, no es que solo es líquido. ¿Ok? Los dos están allí. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta allí? A lo que nos referimos con mezcla saturada. Ok. Asumiré que con ese silencio se entendió. ¿Ya? Entonces, partiendo de allí, partiendo de la mezcla saturada, yo voy a tener que partir este domo, lo parto en dos, y del lado izquierdo, toda la línea izquierda, toda esa curva que está por la izquierda, la voy a denominar líquido saturado. ¿Ya? Siempre más a la izquierda, ¿por qué? Ustedes se preguntarán, porque justamente el volumen específico de un líquido va a ser mucho menor que el volumen específico de un gas. ¿Ya? ¿Cómo veo eso? ¿Cómo lo puedo entender? Ustedes tienen dos recipientes, por ejemplo. En el primer recipiente vamos a tener un líquido y en el segundo recipiente vamos a tener solo gas. ¿Qué es lo que pasa con el gas? A diferencia del líquido. El líquido ocupa un volumen definido, ocupa un volumen determinado. ¿Ya? No es que se expande a lo largo de todo el recipiente, no es que cubre todo el recipiente, nada. Si el recipiente es de 100 mililitros y yo lo lleno hasta 80 mililitros, el líquido no se va a volver de la nada a 100 mililitros, a menos que yo le agregue más. En cambio, si yo tengo el mismo recipiente de 100 mililitros y si tú un gas, caliento, ejerce trabajo, aplico calor, un sinfín de posibilidades, el gas, por su naturaleza físico-química, va a ocupar todo el volumen del recipiente. Es decir, va a ocupar los 100 mililitros. El gas lo va a hacer porque él lo quiere hacer. O sea, no es que va a necesitar de trabajo, va a necesitar de energía, va a necesitar de calor. No, para nada. Lo hace porque está en su naturaleza, está en su origen. El gas se comporta de esa manera de forma natural. ¿Ya? No necesita de que nosotros le agreguemos trabajo o calor, ¿ok? Para generar energía. Y que se produzcan esos cambios. ¿Ok? Entonces, líquido saturado vamos a tener del lado izquierdo de la mezcla saturada y, por analogía, del lado derecho, de esa misma línea, vamos a tener, bueno, no se le llama gas, se le llama vapor saturado. Ustedes lo van a ver en los libros así, vapor saturado. ¿Ok? Entonces vamos a tener esas tres fases. Ya no le vamos a llamar estados, porque estados es muy general, sólido, líquido y gaseoso, sino vamos a llamarles fases. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta allí? ¿Tienen preguntas? ¿Dudas?
¿Consultas? ¿No? Sí, una pregunta. En la tabla de Claro. temperatura y volumen también, o sea, también está lo mismo de líquido saturado, la mezcla en medio, en la derecha sobrecalentado y a la izquierda Mm, creo que era aire comprimido, creo. O sea, esas mismas fases Sí, ocurren en ambas tablas. exactamente. En ambas tablas vas a tener lo mismo, ¿ok? En ambas tablas ocurrirá exactamente lo mismo. Vamos a tener en la mitad, esto es líquido saturado. Esto de aquí dentro de la campana será mezcla saturada. Y lo que esté a la derecha, en la misma línea, no por fuera, no por dentro, en la misma línea, será vapor saturado. ¿Ok? Ya. Y muy bueno el tema que tocaste, porque me faltaba mencionar las otras dos fases. ¿Ya? En estos diagramas siempre vamos a identificar 5 fases. ¿Ok? Hasta ahora tenemos 3. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa fuera de la campana? Vimos que hay dentro, vimos que hay por los bordes, pero ¿qué pasa fuera de ella? Fuera de ella, asimismo, tomamos la mitad de la campana y vamos a ver qué pasa al lado izquierdo, pero por fuera. Del lado izquierdo vamos a tener líquido comprimido. ¿Ok? El líquido comprimido, ¿por qué? Justamente, si ustedes tienen un mayor volumen, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, si ustedes tienen 2 recipientes, y ustedes tienen un menor volumen dentro del recipiente porque le están aplicando presión, ese recipiente, esa sustancia está siendo comprimida dentro del recipiente. Está muy comprimida. Pero ¿qué pasa cuando ustedes tienen mayor volumen? ¿Ya? En el caso 1 tenemos poco volumen, en el caso 2 tenemos un mayor volumen. ¿Qué es lo que está pasando? En el caso 2 hay una menor presión siendo aplicada. Hay menor fuerza aplicada sobre un área, sobre el área perpendicular o transversal, ¿no? En la sección transversal. Entonces, en el caso 2, yo voy a tener que a mayor volumen, menor va a ser mayor volumen y por ende mayor volumen específico, menor va a ser la presión aplicada. Mientras que en el caso 1, a menor volumen y asimismo menor volumen específico, vamos a tener mayor ejercicio de presiones. ¿Ok? Se está ejerciendo mayor presión. ¿Ok? En el caso 1. Entonces, de allí partimos para decir, ok, ¿dónde va a ir el líquido? ¿Dónde va a ir el vapor? ¿Dónde va a ir el gas? Porque el líquido comprimido, como lo dice su mismo nombre, está siendo comprimido, siendo aplicado, mucha presión y tiene un bajo nivel de volumen, allí se va a encontrar el líquido comprimido. En cambio, el gas, el vapor, lo vamos a tener por el lado derecho y por fuera de la campana. Pero no se va a llamar vapor así nomás, ¿no? Se va a llamar vapor sobrecalentado. ¿Ok? Cuando llegamos por fuera, o sea, hacia la derecha y por fuera de la campana de saturación, vamos a encontrarnos con la fase de vapor sobrecalentado. ¿Ok? Como se lo mencionó su compañero antes, tanto el líquido comprimido como el vapor sobrecalentado van a estar por fuera de la campana en la gráfica de temperatura-volumen y en la gráfica presión-volumen. ¿Ok? En ambas vamos a tener ese mismo comportamiento. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta allí? ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? Algo que no haya quedado tan claro, deseo que vuelva a repetir. ¿No? O sea, todas esas fases van a ser iguales en temperatura, volumen específico y presión, volumen específico, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿A qué líquido, te refieres con iguales? o Perdón. sea, líquido Ajá. comprimido, vapor sobrecalentado, el punto crítico, la mezcla saturada, líquido saturado, vapor saturado, todo eso, son igual para las dos. Claro, o sea, vamos a tenerlas en ambas gráficas. En ambas gráficas las vamos a tener. A eso creo que te refieres con igual. De que sean Sí, igual cantidad o igual magnitud, eso va a variar.
Ajá, eso va a depender del ejercicio. Claro, claro. Por ejemplo, ajá. Sí, eso sí va a variar, pero siempre van a estar esas 5. Ya, y bueno, el punto crítico, como tú lo mencionabas. Y creo que, si mal no recuerdo, era aquí. Porque no me acordaba de ese punto. ¿Ya? El punto crítico. Va a encontrarse en la transición del líquido comprimido a vapor sobrecalentado. ¿Ok? ¿Ya? Pero ese es un diagrama bidimensional. También existen lo que son los diagramas tridimensionales, que son temperatura, presión, volumen. O sea, ya relacionamos las 3 variables, las 3 propiedades, y ahí vemos que se saca. Pero para este curso nos va a interesar solo diagramas temperatura, volumen o presión, volumen. ¿Ok? Con eso creo que sí que hasta el momento, ¿ya? Una cosa que tenía que hacerles acuerdo, las reuniones en Zoom, porque creo que no hay licencias para los estudiantes o ayudantes de Paul, solo van a durar 40 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es, se termina esta sesión, creo que faltan 9 minutos, y nuevamente la voy a activar para que ustedes se vayan uniendo, ¿no? Realmente va a quedar grabado, ¿ya? Pero van a tener como que 2 grabaciones para una sola sesión de YouTube. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? No sé. Ok, ya, perfecto. Entonces, eso vamos a hacer, ¿ya? ¿Entendí esa parte? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que me va a interesar también? Déjenme borrar esto de aquí. Los diagramas no es que solo van a tener esas 2 curvas y listo, porque ustedes ven que tanto en el de temperatura-volumen y el de presión-volumen tenemos el mismo domo de saturación. ¿Qué es lo que los va a diferenciar? Ahorita vamos a ver eso. Tenemos... sí. ¿Por qué escogí este color? Para hacer las diapositivas. Eso que me pasó por la cabeza. Temperatura, volumen específico. Y acá vamos a tener presión, volumen específico. ¿Ok? Tenemos domo de saturación en ambas. Ahorita se diferencian un poco, pero son el domo de saturación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que los va a diferenciar? Vamos a tener 2 líneas rectas dentro del domo de saturación. ¿Ya? Bueno, una línea recta dentro del domo de saturación y otra línea recta dentro del domo de saturación de la segunda diagrama. ¿Ok? Si son líneas rectas, ¿a qué se refieren esas líneas rectas? Por ejemplo, si tengo una línea recta en un diagrama temperatura-volumen, es una recta horizontal. ¿Qué les puede indicar eso? O sea, ¿qué se refiere? Es una línea recta. Que la temperatura es Constante. o que la presión es perfecto. Muy bien, que la temperatura es constante o que la presión es constante. ¿Ya? Pero el comportamiento de estas curvas solo dentro del domo de saturación es el mismo. Solo dentro del domo de saturación van a ser constantes, tanto la temperatura como la presión. La diferencia va a ser es que fuera del domo de saturación van a verse de esta manera. La de temperatura se ve de esa manera. ¿Ya? Y la de presión va a verse de esta manera, si mal no recuerdo. ¿Ya? Va a verse así. ¿Ok? Si mal no recuerdo, era así. No, así no. Era algo así. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que la temperatura sigue siendo constante por fuera y por dentro de la campana, y asimismo la presión sigue siendo constante por dentro y fuera de la campana, pero fuera de ella es no lineal. El comportamiento de la temperatura con respecto al volumen por fuera de la campana es no lineal. Y asimismo de la presión es no lineal. Y acá es no lineal también. ¿Ok? Eso va a ocurrir en ambas. ¿Ya? Pero ahí ya van viendo cuál es la principal diferencia entre el diagrama temperatura-volumen y el diagrama presión-volumen. Cómo se comportan las dos propiedades por fuera
de la mezcla saturada, por fuera del líquido saturado y del vapor saturado. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? Ok, perfecto. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Por si acaso les llegan a preguntar. Sería muy bueno que ustedes contesten en la manera siguiente. Cuando P y T dependen la una de la otra. En la mezcla saturada. ¿Por qué? Porque se comportan como constantes, ¿ya? Solo allí presión y temperatura van a depender de la una de la otra, o van a ser interdependientes, solo dentro de la mezcla saturada. Como ustedes pueden ver, fuera de ese domo, fuera de la mezcla, se comportan de manera súper diferente, súper distinta. No van a tener nada que ver. Una va por encima, la otra va por abajo, ¿ya? Una va bajando, la otra va ascendiendo. No tienen nada que ver, no tienen relación. No hay forma de relacionarlas. Entonces, solo dentro del domo de saturación o de la campana de saturación van a depender la una de la otra. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta allí? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Ahora sí vamos a comenzar con el ejercicio. Necesitaba ver cómo estaban en esa parte. Entonces, por ejemplo, me van a indicar lo siguiente. Me dan varios parámetros, ¿no? Temperatura, presión, entalpía, calidad. ¿Ya? La calidad habíamos visto que es una unidad dimensional, ¿no? Y la calidad solo dónde nos va a importar o dónde nos va a reflejar como que algo, algo importante en la mezcla saturada. ¿Cuál es la definición de la calidad? ¿Alguien la recuerda? Si se los mencionaron. ¿Alguien recuerda a qué se refiere con la calidad? Ya sabemos que es adimensional, ya sabemos que es X, todo bien. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos calidad de una sustancia? ¿Alguna idea? ¿No? Esa es la relación entre el vapor que hay en una mezcla, porque la mezcla tiene líquido y vapor, entonces hay lo que es la proporción de vapor que hay en esa mezcla. Perfecto. Muy bien, Víctor. Exactamente eso es lo que vamos a buscar. Vamos a ver la proporción de masa de vapor con respecto a la masa total de todas las sustancias. ¿Okay? Aquí nos van a importar las masas, nada más. Por eso ustedes ven que la calidad, como está en masa de vapor sobre masa total, se convierte en unidad adimensional. Kilogramos sobre kilogramos se van a simplificar. Y nos va a dar un número nomás, una cantidad. ¿Ok? Y como les indicaba, la calidad siempre va a estar entre 0 y 1. Porque si tenemos, ¿qué pasa? ¿Por qué les decía que justamente solo en la mezcla nos va a importar? La grabación la subo hoy. Sí, voy a tratar de subirla hoy, si es que se llega a extender, porque también mi hora es medio. Ahí trataría de ver qué hago, ¿ya? Pero sí, voy a tratar de subirla hoy, voy a tratar de dejar la grabación ahí para que ustedes accedan por OneDrive, ¿ya? Y allí ustedes pueden ver la carpeta de la sesión de hoy. Así lo voy a poner, como dos grabaciones de una misma sesión de ayudantía, ¿ya? Entonces sí, espero que sí el internet me permita subir el día de hoy, ¿ya? Entonces, tenemos la calidad, ¿no? Para terminar con esta, nos falta un minuto. Bueno, la calidad solo nos va a importar en la mezcla, porque si nosotros tenemos por fuera de la mezcla, recuerden que está el vapor sobrecalentado, ahí solo hay vapor, solo hay gas. Entonces, decimos que la calidad va a ser igual a 1. ¿En qué momento? Cuando tenemos vapor saturado. Solo allí la calidad es 1. ¿Ya? Y cuando tenemos X igual a 0, ¿dónde vamos a encontrar? ¿En qué fase estaríamos? Si ustedes ven el diagrama. El líquido El diagrama saturado. PV o el diagrama TV. Perfecto. Muy bien, Andrea.
Solo vamos a estar en líquido saturado. Ahorita creo que se va a cerrar la sesión, entonces igualmente vamos a esperar a que se cierre. Tenemos estas dos consideraciones. X igual a 1 cuando es vapor